Bienvenido a un nuevo capítulo de Cuéntame de Ciencia. Hoy estoy un poco triste realmente, pues he visto mucho en las noticias acerca de los abortos. Pero no solo está esta decisión de abortar, sino que muchas personas tienen un aborto espontáneo, por lo cual ha hecho sufrir a muchos quienes realmente quieren ser padres. Fue así que me puse a investigar acerca de este tema que es muy delicado para algunos, el aborto. La reproducción humana es una de las funciones que más fallas o errores tiene, donde hay un alto porcentaje de personas que tienen pérdidas, sobre el 50% mundial. Los embarazos se pueden diagnosticar clínicamente mediante la presencia de la hormona gonadotropina coriónica a través de muestras de sangre o de orina. Esta hormona se expresa cuando el blastocisto se implanta en el sincitio trofoblasto durante las primeras 6 semanas de gestación. Otra forma de diagnosticar es a través de ultrasonidos. Ambos métodos podrán ayudar a comprender si existe la posibilidad de que exista un aborto, ya que la hormona tiene distintos niveles y con la observación podemos ver también el anclaje del embrión. El aborto espontáneo entonces es la pérdida involuntaria del embarazo donde el embrión o el feto no es viable. Por lo tanto, se desprende o no se ancla a las paredes uterinas durante los primeros días y termina muriendo. Un aborto precoz es aquel que ocurre antes de las 8 semanas de gestación y pues son los que ocurren sobre el 80%, que son embriones con alguna falla. Luego tenemos los abortos tardíos que ocurren alrededor de las 14 semanas, que son fetos tardíos, donde algunos de ellos no se anclaron bien a las paredes uterinas. Una de las explicaciones que se dan para estos casos es que el aborto puede ser ocasionado por causas genéticas, deficiencia en la progesterona, por diabetes mellitus, síndrome de ovarios poliquísticos, hematomas coriónicos, infecciones, entre muchas otras cosas más. Si desglosamos un poco estas causas, pues la causa genética es la más frecuente, donde se producen cigotos o embriones aberrantes, donde alguno de los padres presentaba alguna anomalía en sus cromosomas, como tener alguno extra o alguno de menos, incluso algún segmento del cromosoma de menos. Muchos de ellos traen como consecuencia el aborto, pero a pesar de ello algunos sí son viables, como por ejemplo algunos síndromes. El más conocido, el síndrome de Down, en el que hay 3 cromosomas 21, pero no siempre estos casos son viables como este síndrome. Otro caso es la deficiencia de la progesterona. Esta es una hormona que en caso de deficiencia puede ocurrir contractilidad uterina. Esto provocará sangrados como en la menstruación, por lo que favorece al aborto. Por eso durante el embarazo esta hormona debe estar muy elevada y volver a disminuir cuando comienza el proceso de parto. Muchas personas además tienen diabetes mellitus, las cuales se elevan los índices de glucosa y esto provoca que no exista un control del metabolismo de la madre y la formación del embrión o el feto no es correcta, lo cual puede tener malformaciones y esto puede ser causa de una pérdida durante el embarazo. Las mujeres tienen mucho aborto espontáneo además por tener ovarios poliquísticos. Cuando se tiene esta enfermedad significa que la hormona luteinizante, que participa también durante la menstruación, está muy elevada y pues los ovocitos podrían dañarse mucho. Estas son las causas más conocidas y comunes, pero para ello se debe realizar un buen diagnóstico y para eso la tecnología ha avanzado lo suficiente para ayudarnos. Incluso es bastante bueno visitar al médico en estas circunstancias de sospechar de un embarazo, porque hay un porcentaje de mujeres que durante el primer trimestre de embarazo siguen menstruando, lo cual es grave durante el embarazo y puede producir un aborto. Piensa que, al tener sangrado, quiere decir que parte del endometrio se ha desprendido, y en ese endometrio puede estar el embrión incluido, y pues al sangrar, lo podemos perder. Pues hay varios tipos de aborto espontáneo. Primero tenemos aquel que es fácil reconocer debido a que hay un sangrado vaginal que se detiene después de un momento, muchas veces acompañado con cólico y en algunas ocasiones los embarazos pueden continuar. El otro es un aborto con sangrado muy abundante, donde ocurre aborto casi en un 100% de las ocasiones. Otro caso
es un aborto espontáneo incompleto, donde el tejido uterino se desprende pero queda una parte aún dentro, y en ciertas ocasiones ese tejido que quedó dentro se debe desprender porque puede causar fallos a futuro. El siguiente es un aborto espontáneo completo, donde todo el tejido uterino se desprende y no es necesario ningún tratamiento debido a que este tejido se recompone por sí solo con el paso de los días, tal y como ocurre entre menstruación y menstruación. Finalmente, tenemos un aborto espontáneo retenido, donde no hay cólicos ni sangrados, pero al realizar un ultrasonido se observa un embrión muerto, o bien se observa un saco vitelino totalmente vacío. Generalmente este saco vitelino se desprende solo del cuerpo y en ocasiones, si es pequeño, no es algo notorio, pues la mujer no se dará cuenta de que ha tenido un aborto. Conociendo ya todo esto, me queda solo concluir que un embarazo no es un proceso tan sencillo, sino que es un proceso extenso, de mucho cuidado y que debe ser siempre monitoreado por un médico especializado en esto. Así que, si tú o tu pareja están esperando un hijo o tienen planes de tener uno, visiten al médico para no sufrir consecuencias tales como las que hemos revisado hoy. Me queda un sentimiento de sensibilidad ante este tema. Creo que es muy delicado para muchas personas, más aún para quienes han pasado por esto. Por eso es necesario que siempre investigues, aprendas y también consulte al médico cada vez que sea necesario. Y recuerda que la curiosidad alimenta a la ciencia.